Yippee-ki-yay, motherfucker. ¿Tu segunda familia fue una caja negra con pantalla y antena? Hola, bienvenidos y bienvenidas a Hijas de la Tele. Yo soy Hanna y hoy les quiero preguntar: ¿qué harían si viajaran accidentalmente al pasado y mientras lo exploran, otra vez por accidente, evitan que sus padres salgan a una cita y se enamoren, poniendo en riesgo su existencia? ¿Viajarían al futuro para poder ayudar a sus hijos a evitar un gran problema? Y entrados en el futuro, ¿comprarían un almanaque con todos los resultados de los deportes de su época para poder apostar y ganar dinero? Y para terminar, ¿cuál época les gustaría conocer si tuvieran una máquina del tiempo? ¿El viejo oeste, los años 50 o los 80? Pero antes les quiero recordar que Hijas de la Tele es un podcast donde hablamos en su gran mayoría de películas y series retro. Viajamos a los años 80, 90 y principios del 2000 para traer al presente esas producciones que nos enamoraron, nos engancharon y nos llegaron a influenciar en varios aspectos de nuestras vidas. Y por supuesto, también hablaremos de nuevas producciones que siguen demostrándonos que aunque actualmente se consuma muy diferente la tele, ella sigue vigente. Y también les quiero pedir un súper favor: si este podcast les ha gustado, les ha sacado alguna sonrisa llena de nostalgia, por favor déjenos 5 estrellas de calificación, una review y además que se suscriban y lo compartan. Eso nos ayudará muchísimo a crecer y a llegar a más hijos e hijas de la tele. Y bueno, sí, hola a todos, bienvenidos a este primer episodio del 2024. Como las escucharon, sí, las escucharon muy bien. Regresaron las compañeras de nuestra mesa virtual, mis grandes compañeras, Caro desde Bogotá, Colombia, y Andrea desde Quebec, Canadá. Hola Caro, ¿qué tal todo? ¿Cómo va este nuevo año? Hola Hanna, hola Andre y hola a todos. Bienvenidos a este 2024. Y comenzando, vamos bien, vamos bien. Un tema hoy muy del tiempo, muy de vamos a ver si se cumple todas esas cosas que se soñaron en el pasado para el futuro. Bueno, algunas son demasiado soñadoras, ¿no? Pero bueno. Como muchas cosas que uno pone al final del año. Sí. Exacto. ¿Y qué más, Andrea? ¿Cómo va todo? Por ahí igual le pregunto, ¿qué tal va este 2024? Yo sé que estamos en enero, no ha pasado tanto, pero ¿qué tal va? Hola chicas y hola a todos, gracias otra vez, estoy feliz de estar acá, estoy feliz de empezar las Hijas de la Tele 2024, esperando tener más escuchas y poder seguir recordando películas, series y todo de nuestra época de infancia de los 80, 90 y bueno, eso. Todo el intro. Sí. Y hoy tenemos un invitado súper especial, es otro hijo de la tele que creció acompañado por ella y también aprendió muchas cosas de ella. Y también tengo que comentar algo, es el esposo, pareja de vida, el coprotagonista de la película y bueno, y el interés amoroso, y también el sol y las estrellas, ya saben, todo ¡Ay, Dios eso mío! de nuestra Caro. De nuestra querida Caro. Hola Ricardo, ¿qué más? ¡Bravo! Hola Hanna, hola Caro, hola Andre, muchas gracias. Es un honor para mí participar en esta sesión y acompañarlas en este episodio que sí trae muchos recuerdos de niñez y pues cosas bastante emotivas de infancia, de corazón. Sí. De nuevo gracias y un honor acompañarlas en esta ocasión. Bienvenido. Sí, gracias a ti. Bienvenido, amor. Sí, por sacar el tiempo para poder hablar hoy de, según tengo entendido, una de las mejores películas para ti, ¿no? Sí, total, de las mejores. Entonces, les voy a dar el intro total. Vamos a entrar en materia. Yo sé que normalmente primero hay un intro de la película o serie que estemos hablando y luego ya hablo con mis compañeras, pero bueno, vamos a ya retomar cómo sería. Entonces, en el episodio de hoy vamos a viajar al pasado, al presente y también al futuro con una de las sagas más icónicas y queridas en la historia. Back to the Future o Volver al Futuro en el título en español, o Regreso al Futuro, creo que es en España. Entonces les voy a comentar. Back to the Future es una trilogía de películas de ciencia ficción, aventura y comedia creada por Robert Zemeckis y Bob Gale, que narra las peripecias de Marty McFly, un adolescente que viaja en el tiempo por accidente en la máquina, un hermoso DeLorean, creada por su amigo, el excéntrico científico Dr. Emmett Brown. Juntos tendrán que enfrentarse a diversos desafíos y peligros en distintas épocas, desde el lejano oeste hasta el futuro, pasando por los años 50 y 80 y tratar de preservar la línea temporal y su propia existencia.
La primera película se estrenó en 1985 y fue un éxito rotundo de crítica y público, convirtiéndose en la más taquillera de ese año y en un fenómeno cultural que trascendió las pantallas. La película fue producida por Steven Spielberg, quien apoyó el proyecto de CMX, y Gale, después de que varios estudios lo rechazaran por considerarlo demasiado inocente o demasiado complejo. La idea original surgió cuando Gale encontró el anuario de su padre y se preguntó si hubiera sido amigo de él si hubieran ido al mismo colegio. Zemeckis y Gale escribieron el guión basándose en sus propias experiencias y en referencias a la cultura popular, la historia y la ciencia ficción. Entonces, antes de comenzar, recuerden, siempre hablamos con spoilers. Entonces, esta es la alerta de spoilers para quienes, que no creo, Sí. no hayan visto estas 3 películas, porque pues sí, vamos a intentar abarcar las 3 películas en una sesión, vamos a ver cómo nos va. Y entonces, ahora les pregunto a ustedes, ¿qué recuerdos tienen de cuando la vieron por primera vez? O sea, ¿pensaban que los viajes del tiempo podrían ser así? ¿Llegaron a pensar que en el 2015 tendrían autos voladores y cosas por el estilo? Ay, yo me acuerdo que la primera vez que vi esa película fue en el conjunto residencial donde yo vivía, porque hicieron una como tarde de películas que ponían un videobin. ¿Ustedes se acuerdan de eso? Que ponían como Sí. una, Sí. ¿cómo se llama eso? Una cortina, eso tiene un nombre. Telón. Un telón, gracias. Y cobraron la boleta que uno pagaba, no sé, como 2,000 pesos o algo así, Ok. para ver Volver al Futuro, porque no tenía ni idea. Y eso fue como tipo de 90, 91 para ver la primera película. Yo no tenía ni idea de la película y cuando vi la primera vez la película me voló la cabeza, literal. Yo quedé así como, ¡oh! Por Dios, qué película tan espectacular. Y yo de verdad pensé, dije, en el 2015 van a haber autos voladores, o sea, tiene que haber. Sí. Claro. Además, uno lo veía muy lejano. Claro, total, o sea, Bueno, yo tengo una experiencia algo diferente. ¿Cómo llegué yo a Regreso al Futuro? Esto es súper loco y lo tenía que contar. Resulta que en el 89, 90 tal vez existía una revista para chicas que se llamaba Ellas y una tía las compraba donde salían las historias de Corintellado. Ojo, espérenme un momento. Entonces yo empecé a leer la revista porque era como decir una vanidad, eso, pero muy pequeñita, era un tamaño muy pequeño. Y salió un artículo acerca de Marty McFly, que él tenía tantos años, que protagonizó esto, y yo, ay, ¿qué es esto? Pero yo era muy pequeña, pero me quedó el retrato de él. Yo, oye, está muy simpático, este muchacho es muy guapo. Ajá. Ese fue mi primer acercamiento con Regreso al Futuro. Y luego cuando la vi, porque yo la vi en televisión, o sea, yo sí soy hija de la tele, Sí, total. sí. Fue así traer todo ese momento de, ay, qué lindo, lo que decían era cierto. Tanto será el recuerdo que tengo que la fotografía estaba blanco y negro. Y todo lo que ese artículo decía, yo lo viví en la primera parte y me encantó porque yo honestamente sí creí que él tenía 17 años, ¿no? Él tenía ya como 26 cuando grabó. Sí. O sea, toda mi inocencia, pero ese fue mi primer acercamiento con la película, o sea, de lo más atípico de la vida. Sí, por medio de una revista de Corintellado, algo por el estilo, ¿no? Algo así, o sea. Y Ricardo, ¿cuál fue? Bueno, no recuerdo si yo tuve la oportunidad de ver la película en cine, pero sí recuerdo que en el mundo pequeño de uno de niño hubo un boom publicitario absoluto acerca de la película, los carteles de la película, el DeLorean, que es la máquina del tiempo más icónica de esta vida. Sí. Me acuerdo que hay muchos comerciales hasta de Pepsi, o sea, fue un boom publicitario tremendo. claro. Y no sé, desde el comienzo, tal vez por el interés de uno de niño con los automóviles, tal vez eso le añadía cierto valor emotivo, pues a los de mi generación, a los muchachos sobre todo. Entonces me acuerdo mucho de eso, el boom publicitario, y pues como uno de grande, yo quiero un carro así cuando sea grande. Sí, 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 sí. Sí, oh sí. Yo en mi caso, a ver, yo tengo que decir que yo no recuerdo cuando comencé a verla. O sea, yo lo único que medio recuerdo es que yo comencé a verlas en frecuencia latina, seguramente en función Sí. estelar. Seguramente fue ahí. Y a partir de ahí, la repetidera y repetidera y repetidera. Yo me acuerdo que yo tenía un crush con Michael J. Fox. O sea, yo estaba Ajá, súper igual. enamorada. Yo creo que mis amores así cuando yo era chiquita, obviamente era Tom Cruise y él. Y uno podría decir, Pero no, pues, Tom Cruise. Ok. No, sí, claro. Pero era muy grande, ¿no? Sí, pero pues, bueno, en fin. Ok. Viejo sabroso. No, pero en ese entonces no era tan grande, o sea, era, no sé cuántos tendría Tom Cruise, pero bueno, en fin. La cuestión es que yo recuerdo que
o sea, uno diría, bueno, uno se volvió súper fan de Michael J. Fox y lo seguí por todas las películas y todas las series, y la verdad es que no, o sea, yo solo llegué a ver, creo que Lazos Familiares un poco, yo medio lo recuerdo un poco. Ok, sí. Tengo muy presente y no sé por qué a la hermana el nombre Mallory me parecía muy bonito y no sé por qué tenía presente eso, pero de resto de las películas de J. Fox, yo creo que yo no sé cuántas yo llegué a ver, yo llegué a ver muy poco, repetí muchísimo Volver al Futuro, que yo creo que eso fue lo que pasó. Y a mí me encantaba me encantaba la posible idea de poder viajar en el tiempo y poder cambiar cosas del pasado para que mi futuro fuera mejor. Entonces como que uno solo pensaba yo podría bajar, sí, no me gustaría o sea, me gustaría viajar para eliminar, no sé, alguna estupidez de niña saludé a un niño y no me saludó, entonces prefiero no saludarlo para que no me haga sentir mal, cosas así, ¿no? O sea, esas cosas de niño. Pequeños detalles que solucionarían la vida. Exacto. Temas de futuro. Exacto. Vamos. Claro, porque, o sea, yo no pensaba en cosas muy complejas, ¿no? Uno piensa pues cosas de niños y cosas que le competen a la vida de uno. Pero bueno, así yo inicié en el mundo de Volver al Futuro, me encantaba la película, me gustaba mucho la interacción del doctor con Marty, o sea, siempre está la duda de, pero ¿cómo se conocieron? O sea, ¿cómo puede ser un... Y cómo llegaron a ser amigos, pues, tan cercanos, ¿no? Porque pues se tenían como mucha confianza y todo. Exacto, muchísima confianza. Pero era muy bacano, o sea, como que en ese momento no me interesaba, yo decía, qué bacano tener un amigo científico, y ya. Sí. Y todo lo que podía eso iba pasar. a decir justamente, que una de las cosas que deja la película es como, oiga, ¿cómo quisiera tener un científico amigo? Sí, porque todo lo que hacía el man era un inventor. Es que me acordé que la vez pasada que le dije a mi esposa, le dije, oye, es que este Emmet era un inventador, y me quedé así de, no, inventador no existe, es inventor. Miren que a mí una de las cosas que más me gusta de la película es el hecho de cómo George McFly enfrenta a este bulinero gracias a Marty. Sí. Y cambia toda ya la dinámica de su vida, ¿no? Como todo, como cómo cambia él enfrentándose a este miedo que le tenía, a esta forma de acoso. Sí. Y ver ese final de la película donde él está con la mamá. Sí. Y se ven felices, y todos se ven felices como por haber enfrentado a ese que te hizo la vida imposible. Eso era lo que más a mí me encantó de la película. Sí. Es muy Yo bacano. pienso que, o sea, a mí una de las cosas que más me gustó es que Marty siempre sobresalió. O sea, él estaba con su familia viviendo en la mediocridad, ¿no? Porque eso estaba acostumbrado George, y la esposa y los otros dos hijos que tenían parecía un problema raro, bueno, los hermanos, y él siempre tuvo ese punto de sobresalir, o sea, no solo por el hecho de tener el hijo científico, sino por ser como más activo, su mentalidad iba más, o sea, más adelante, y yo siento que él era el nacido para hacer ese trabajo. Yo también lo veía así, él tenía que viajar, él desde el inicio de la película le está diciendo, pero papá, por favor, no te dejes, dile algo, ¿por qué no lo confrontas un poquito? Sí, o sea. Es un poquito, o sea, tú no te tienes que coger a puños iniciando, pero no era tanto miedo, y lo bonito es llegar a entender por qué era así, y eso es una cosa que pega, o sea, porque el de hijo lo veía como mi papá es un perdedor, un loser, es de todo, porque ese ya, cuando lo conoce a profundidad dice, mi papá es una persona creativa, es un escritor, tiene super ideas, papá, ¿tú tienes ideas? Cuando le dijo, ¿cómo así? ¿Tú escribes? ¿Tú piensas? O sea, si no eres el bobo que estoy acostumbrado a ver. Y es muy bueno, George, o sea, tú haces cosas muy buenas, entonces sí necesitaba como esa intervención, pero se nota que Marty nació para esa tarea exclusivamente, para devolverle la fe a su papá y para hacerlo como, porque es que sí, George estaba en la inmunda, y bueno, me gustó esa manera en que rompió cuando se conoció con la mamá, porque es que era un pequeño pervertido mirón, el papá, o sea, qué horror tener que descubrir esas cosas tan hartas. Entonces, pues ahí, menos mal eso cambió, y que la forma en que después interactuaron Lorraine y él, pues, y George, fue un poco más natural y no a través de esas cosas tan mirón, tan puerco, hola. No, y pues que al final Lorraine, cuando terminó aceptando a George, digamos, antes de la intervención de Marty, ella simplemente fue como que me dio lástima, y así fue toda su vida, en una relación que ella no quería. Exacto. Y se volvió alcohólica o lo que sea, porque para aguantar su vida. Estaba totalmente resignada. como
Sí, como que, ay, esta es mi vida que me tocó vivir y punto. Pero entonces, a mí me parece que, por ejemplo, George definitivamente no tuvo como esa figura, nunca nos hablan del papá ni nada, pero nunca tuvo como esa figura que lo reforzara, ¿no? Como diciéndole, tú sí puedes, tú eres capaz, no te rindas o lucha por tus sueños. Entonces, eso es triste ver que de pronto él creció así y por eso nunca pudo enfrentar a Biff. Realmente en esa época eran las cosas así, o sea, parecía que no se tenían hijos sino como trabajadores, o sea, en ese entonces no era así. Y fíjate que Biff, la historia que nos cuentan, no la cuentan, pero se asume que él no tiene padres, él vive con su abuela, está criado, sí, es exacto. verdad. Él es un Nelson. Él es un Nelson brutal. Sí, Tú lo has dicho. Así, pero de los cual. 50. Es tal cual, es tal cual. Vengan, antes de seguir, yo ven que siempre intento dar la ficha técnica y siempre fallo rotundamente de darla antes. Pero bueno, entonces la ficha técnica, como dijimos, la dirección fue de Robert Zemeckis, de los productores, porque yo me acuerdo que yo la asociaba muchísimo con Steven Spielberg, y Steven Spielberg fue solo un productor, o sea, no estuvo más allá. Entonces también estuvo Bob Gale, también como productor, el guión Robert Zemeckis y Bob Gale. En la música a mí me sorprendió ver mucho al Alan Silvestri, porque ya lo hemos nombrado en películas como Juego de Gemelas o El padre de la novia. Sí. Ese señor tiene un historial impresionante. Y de protagonistas, pues tenemos a Michael J. Fox como Marty, Christopher Lloyd como el Dr. Emmett Brown, Leah Thompson como Lorraine Baines, Crispin Glover como George McFly, Thomas F. Wilson como Bill Tannen, y en esta película Claudia Wells como Jennifer Parker. Y bueno, yo también iba a comentar respecto a esa la relación que tenían. O sea, cuando Marty llega al pasado y empieza a enfrentarse a ver cómo era su papá, que le sorprende así de, este es mi papá, no puede ser, que lo ve en la cafetería, ¿no? En esa, digamos, como fuente de sodas, por así decirlo. Sí. Esa expresión de sorpresa de que lo ve, o sea, que se acuerdan que acerca, voltea, se le abren los ojos así de, este es mi papá, pero es un pelele. O sea, ¿quién es este man? Y me encanta el hecho de que, como lo han dicho, ¿no? Que el esfuerzo que hace él, pues para sacar a su papá de ese cascarón, para darle fortaleza, seguridad, porque realmente, como siempre nos muestra el universo cinematográfico de Hollywood, nunca están los papás en ningún lado. O sea, él vivía, yo no sé cómo, solo, ¿o qué? Porque no sé si acuerdan la escena en que él está colgando su ropa. Sí. Y así uno dice, ¿y dónde están los papás? O no, sea, pero él estaba colgando un sostén. Eso fue lo chistoso. Entonces, o sea, él mamá era tenía, o abuelita. el muchacho de servicio de sus papás, o quién sabe, ahí Sí, más arreglando. bien. Siempre son como estas personas abandonadas y todo el mundo lo trataba tan mal. Y sí, obviamente la lectura que también decía Andrea de pues que Lorraine, ella se casó sencillamente por lástima, porque dijo, bueno, pues ya, o sea, no me queda de otra, ¿no? Porque la forma en la que se realmente conocen, que es cuando él la está mirando, que el papá la atropella, entonces ella lo cuida y entonces dice, bueno, sí, vayamos al baile, y en el baile se besan. Yo creo que en ese momento ella dijo, ay, bueno, lo voy a cuidar porque es tierno, ¿no? Pero cuando vio que pasó el tiempo y el man seguía siendo un loser, la vieja ahí ya le dio duro al alcohol porque dijo... Lo que dice el doc, ¿no? Que es el síndrome de Nightingale, algo así, ¿no? Sí, que sí. las enfermeras las enfermeras se enamoran de sus pacientes. Y no sé qué. Sí. Pero me encanta también cuando él ve a su mamá y la ve toda, pues cuando estábamos en el comienzo de la película, que en 85, que ella le dice, ay, no, a mí no me gusta Jennifer, ay, no deberías hacer esto, lo otro, ella se ve muy urgida. Es una buscona. Es una buscona. Está buscando mucho. Sí, o sea, hazme el favor. Y cuando ella está hablando con él y todo, que la vieja, bueno, o sea, cuando están en la habitación, que, o sea, literal ella lo hubiera violado, o sea, si no llegan sus papás ahí, no, quién sabe qué hubiera pasado. Y lo llama Calvin, ¿no? Sí, por la ropa interior. Por la ropa interior. Calvin Klein. Y me encanta ¿Tú cuando ibas a están... decir algo, Ricardo, de la ropa? Espérenme. Bueno. Me parece la parte del carro cuando, casi al final, cuando él también se empieza a dar cuenta de, oye, mi mamá toma, mi mamá fuma, mi mamá esto, mi mamá lo otro, o sea, esta vieja, ¿quién es? No, y que ella le dice, no es mi primera vez en un auto con un chico. O sea, Ouch. What? Sí. Y es lo chistoso porque al comienzo, cuando pues muestran cómo era la vida de Marty McFly en su casa, la mamá era, no, en mis tiempos no era así, Sí. en mis tiempos era más en mis tiempos. Re hipócrita. Pues, Sí, todo, re hipócrita. era todo lo De contrario. alguna forma era como mostrar, o sea, tengo que mostrar que mis hijos tienen que creer que yo fui Perfecto. el mejor ejemplo para que ellos sigan, supuestamente. Sí. Pero pues, o sea, cero que ver. Cero. Acá les voy a comentar.
Entonces el protagonista, Marty McFly, fue interpretado por Michael J. Fox, quien se convirtió en una estrella gracias a este papel, aunque él ya estaba teniendo como cierta trayectoria pues con Lazos Familiares y luego la película de Teen Wolf, que también lo reventó muchísimo. Sí. Él era la primera opción, pero como estaba súper ocupado con estas grabaciones, los productores eligieron a un tal Eric Stoltz, que llegó a firmar mucho. O sea, supuestamente hay rumores que dicen que, bueno, la productora había dicho que no había filmado tanto, pero luego empezaron a sacar como muchas cosas que realmente él hizo bastante. Pero Casi la mitad. Casi la mitad, o sea, es que sí había grabado mucho. Pero cuando CMX empezó a ver como todo el material, dijo, no está fluyendo, porque Eric Stoltz empezó a hacerlo como una forma más dramática, más seria, y como que no le daba el punch así bacano que necesitaba y que como que tampoco había tanta química. Exacto, no era lo que ellos estaban buscando. Entonces al final el man dijo, no, ¿saben qué? Vamos a mirar cómo le hacemos para que J. Fox sí esté acá con nosotros. Entonces empezaron a alternar y de esa forma lo lograron y tuvieron que regrabar muchas cosas, aunque hay muchas escenas que se utilizan en el corte final que fueron grabadas con Eric, pero es impresionante cómo hubiera sido, ¿no? O sea, pensar cómo hubiera sido Volver al Futuro con Eric Stoltz. No, creo que no hubiera funcionado. Sí, ¿verdad? Que no. O sea. De hecho, leí por ahí que para Bob Zemeckis, pues Eric Stoltz estaba como metido, era en otra película, era como que tenía una visión diferente del personaje y también en algunas escenas se metía demasiado en el tema agresivo y llegaba a agredir físicamente a los compañeros de rodaje, entonces pues bastante incómodo. Y es que supuestamente decían que él era un actor de método, ¿no? De método. Entonces que decía que lo llamaran Marty. Sí, todo el tiempo. Entonces como que así ya todos aburridos. Sí. Mira que yo había leído que, o sea, CMX y Gale estaban ya como, no, hay que cambiarlo. Y le dijeron a Spielberg, mira esto. Y el man dijo de una, cámbienlo ya. Y ya fue como, ya la voz de él fue decir, listo, ya toca cambiarlo. Chao. Sí. Y ya dijeron, bueno, Michael J. Fox, y él grabó su primera escena con Doc, y la química fue impresionante, y dijeron, nada que hacer. No, pues sí, habían pensado desde un comienzo. O sea, es que realmente hay varias como escenas filtradas en YouTube, y sí, cambia mucho. Además que también el man es más alto. Entonces, como que no sé cómo la altura realmente puede cambiar la escena, pero sí, hasta en eso. Oiga, ¿ustedes las vieron? Es más dramático, es como más sombrío, como si estuviera haciendo una obra de Shakespeare y era como, no, o sea, no es esa clase de película. O sea, él no cuadraría para nada con la música, porque la música era un poco más divertida, más dinámica, y si él lo estaba haciendo tan dramático, no hubiera sido una película muy aburrida, la verdad. No, sí. Ay, no, qué pereza. No, y además tiene como toda esta mezcla de comedia, un poquito de, bueno, sí, romance raro, comedia. Entonces no hubiera funcionado tanto. Oiga, ¿ustedes la vieron en inglés o en español ahorita que la repitieron? En español. Español, sí. Es que la voz en español me lleva a la infancia, porque era la voz conocida. O sea, es como, no la puedo ver en inglés. Yo la verdad es que me las vi en inglés. Ya hace tiempo me las había visto en inglés, entonces como que seguí porque me gustan mucho las expresiones del Doc, la voz de J. Fox. Además que la voz de J. Fox en la 1 sí se le siente un toque como adolescente, o sea, se le escucha así como chillón, como es raro, es muy raro. Y él tenía creo que 24 años cuando grabó la película. Y 25. Estaba como en esa banda. Y fíjense, les voy a dar mi dato más ridículo del mundo. No tiene nada que ver con Volver al Futuro, solo con la imagen, porque Michael J. Fox se veía muy joven, se veía muy joven, parecía, sí podía pasar como adolescente. ¿Ustedes se vieron Rápidos y Furiosos Reto Tokio? Sí. ¿Ustedes recuerdan el actor principal que parecía como de 80 años? El muchacho que envían a Tokio para que se vaya con el papá. Sí, ya me acuerdo. Ajá. De 80 años, que exagera. Ese man en la vida real tenía como 24, 25 años cuando grabó y estaba haciendo de un adolescente. Entonces lo estoy poniendo en perspectiva de, no manches, como J. Fox se veía realmente como adolescente y este señor parecía de 30 y tenía 24. O sea, ¿cómo es posible? Sí. Ok. Pero son esas conexiones que hago de repente. En fin, sí. ¿Cuáles son sus escenas favoritas que ustedes dicen, me encanta cuando hace esto? Mira, una escena que la rompe. 1.2 gigawatts. 1.25 gigawatts. ¿Qué es eso? ¿Y uno qué es un gigawatt? Ni siquiera sé qué está hablando.
Debo que Y estar tal vez loco. por eso es que uno se queda con el doblaje, pues con el doblaje en español, porque Ajá. tal vez esas frases, esas expresiones quedaron Sí, marcadísimas. Sí, totalmente. es que esa fue una de las escenas que me marcó porque yo decía, y sigo sin entender que es un chico what, o sea, a pesar de que él lo explica y lo dice, y, no, pero ¿cómo es posible que haya sido tan descuidado? Y luego todo este momento en que le dicen, no, el uranio lo debes conseguir en las farmacias, allá, pero ahorita es muy difícil. Pero acá es muy O sea, complicado, sí. sí, entonces, pero todo ese momento fue para mí de los más graciosos. Además, porque mira, cuando él conoce, bueno, él viaja al pasado, a 1955, este noviembre, y él va a ver al Dr. Brown. Bueno, sí, existe en esta época. Y está igualito, o sea, yo pensaba verlo así como más joven y es igualito, solo que el cabello es un poquito más rubio. Eso también es súper gracioso porque él decía, ¡ay, todavía tengo cabello! Cuando se vio en la cámara, o sea, todo ese momento Sí. para él ese momento es muy sorprendente para mí porque él como que lo toma con naturalidad. Bueno, después de que le habla de la caída, del condensador Ajá. de flujos, pero él lo toma con naturalidad. No, mira, claro, con razón el presidente es actor, o sea, porque es que todos los datos que daba Marty eran súper Sí. locos, o sea, como así que Ronald Reagan, ay, sí, no, ya le vamos a creer. Pero eso de los gigawatts fue lo mejor porque es que lo exageró, pero lo exageró con angustia, como con Y esa... cómicamente. Sí. Sí. Entonces él como, Dios mío, es muy grave que es un chico what, pero solo hay que conseguir uranio. O sea, como, esa para mí fue una de las mejores escenas, los mejores momentos de la primera parte. Sí. Yo digo mis dos escenas favoritas. A ver. Número 1, cuando Marty toca la guitarra. Uf, esa es Wow. mi Para mí favorita es- por siempre. Es Sí. top. Y número 2, cuando, ya la dije, cuando Marty fue lo que transformó todo lo que hizo el cambio en el pasado y cómo se convirtió su familia. Sí. Sí. Eso para mí siempre cierra la película como con las cerecitas y en el pastel. A mí me gusta cuando Marty tiene su encuentro con Biff joven, que lo Ok. reta, sale corriendo, se monta en el monopatín que es súper viejo y bueno, y cómo logra esquivarlos y que luego la pandilla de los malos resulta chocando con el estiércol, ¿no? Esa parte me encanta, Sí. porque es Sí. o sea, nos introducen, o bueno, nos siguen introduciendo a Marty como realmente una persona súper movida, súper llena de energía, muy inteligente, muy creativo, chalala, como muy... Tiene la creatividad del papá, pero que la creatividad del papá se dejó morir, Exacto. porque la dejó Exacto, marchitar y... sí. Eso iba a decir. Obviamente la escena, pues cuando toca la guitarra, La me guitarra o sea, es lo así. máximo. Ahorita que la repetimos, le decía a mi esposo, repitámosla, me gusta mucho, devuelve, porque es genial, me encanta esa escena. Me encanta cuando George se llena de valor y golpea a Biff. Sí. Ay, Esa parte es Sí. muy bonita porque como que se cansó. O sea, llega un momento que dice, ya, de aquí, ya no puedo caer más fondo. O sea, ya no puedo caer más fondo, o es él o yo. Y él Sí. se eligió. Entonces, eso Sí. también me gusta mucho. Y me encanta cuando el Doc se le cae todo, que tiene que clavar. Todas las cuestiones con el Doc me encantan, porque es que es tan bacano, es tan excéntrico, tan raro, que como que uno dice, Sí. qué chévere, me gusta todo lo que dices, aunque no comprenda nada, pero lo dice chévere. Sí. Y Ricardo, ¿qué escena? Yo pienso que también la de la guitarra, porque hace plantearse tal vez el origen de la música o de la música que gusta en ese momento. Tal vez se originó por otro lado, un viajero que te contó tiempo. que había una canción, un estilo de música así, pero pues era porque ya alguien la había inventado antes y surge como la paradoja, ¿no? Sí, ¿Cómo sí, empezó? Sí. Me gusta mucho, hablando de la creatividad de Marty, así como el papá, ¿cómo hizo él para convencer a su papá de que fuera Sí. a hablar con Lorraine. con su Con futura Lorraine. esposa, con Lorraine? Sí. Entonces, cuando se disfraza con ese traje radioactivo, usa su Walkman, le pone la música a todo volumen, ¡ah! Y pues, en últimas, estaba casi disfrazado de un Darth Vader, Ajá. sabiendo que su papá escribía ciencia ficción, se aprovechó de eso para, bueno, tienes que hacer lo que yo te diga, porque si no te voy a freír tu cerebro. Qué bonito como lo hizo, y bueno, pues no, súper original, disparatadísimo, y no sé, a lo largo de las 3 películas, el tema de la cuarta dimensión
casi que Sí. cuando se habla de ciencia ficción, siempre se toca el tema de la cuarta dimensión. Ajá. Entonces, como decir, no, yo siempre tengo problemas con esta cuarta dimensión. El que ha sido el principal viajero del invento de su amigo profesor, de su amigo científico, él ha tenido que experimentar la cuarta dimensión de frente y tal vez es el que más... hay un problema con esa cuarta dimensión, me encanta eso. Sí. Sí, total. Fíjense que pensando en lo de la música, ven que la banda sonora fue compuesta por Alan Silvestri, ya lo habíamos dicho, y además contaron con la colaboración de una banda que también por ahí hablamos una vez que se llama Huey Lewis and the News. Ellos tienen 2 canciones ahí, la de Power of Love y Back in Time, Sí. que de hecho Power of Love es con la que empiezan la película. Así es. Y ¿qué les iba a decir? Bueno, de la canción que Marty toca, que se llama Johnny B. Good, a mí era lo que decía ahorita Ricardo, que se genera la paradoja de quién inventó qué, porque Marvin, o sea, el señor que supuestamente también era Berry, que hasta ahorita lo vine a entender porque mi esposo justo en ese momento me dijo, ay, mira, esa canción la creó un señor Chuck llamado Berry. Chuck Berry, y yo Sí. así, ¿qué le dice Marvin? Era el sonido que estabas buscando, Bueno, Sí. a mí me encantó. Yo dije, pero entonces, ¿quién la creó, no? O sea, bien, en fin. Y se supone que Chuck Berry compuso Johnny B. Good en el Ajá. 58, o sea, 3 años después de que Sí. la toca en la fiesta, Sí. en el baile de la escuela. Es que esta película, la verdad, no la podemos tomar como hey, vamos a analizar la ciencia detrás de ella, porque realmente no había ciencia detrás de ella. Y nos volvemos locos con todas las paradojas que se pudieron haber inventado. O sea, realmente Sí, claro. era una aventura que tomaba el punto de viajes en el tiempo y ya sin pensarlo nada más de voy al pasado, cambio algo y ya mi línea normal. A mí lo que siempre me generaba confusión era porque yo decía, tendría que pasar algo tipo el efecto mariposa, que cuando llega a su futuro, tiene que entrarle todos los recuerdos de lo que vivió, Sí. porque él llega y es así de, pero ¿por qué tenemos esta casa? ¿Por qué tengo este carro? ¿Por qué mi mamá es delgada? O sea, ¿por qué mi papá escribe libros y es famoso? Pero bueno, son cosas Pero que... en teoría su línea temporal se modificó, entonces por eso no tendría recuerdos. No, él Porque tendría los recuerdos de lo que se modificó, porque él no recuerda nada de la nueva vida. O sea, él no tiene recuerdos de su nueva vida y sigue recordando su pasada vida. Ok. ¿Sí me hago vale, entender? Sí. Sí, pero el efecto mariposa sí, tal vez tendría como 2 líneas temporales de recuerdos en un solo cerebro y por eso, pues al menos en el efecto mariposa, que el cerebro sufre por eso. Sí. Pues es como la explicación más lógica, pero sí, pueden pasar muchas cosas. Yo les quería contar que, pues leyendo por ahí, ¿sabían que en España, cuando Marty viaja al pasado, él no se hace llamar Calvin Klein, sino en la versión en España, el nombre que él se puso era Levi Strauss, y era porque en España, en esa época, no se comercializaba esa marca de ropa. Ah, vea pues. Sí, no era Sí. muy conocida. Y de hecho Ajá. hay otro Pero- país que también tiene otro nombre y no me acuerdo si era Francia, pero es otro nombre, es otro, porque todavía Calvin Klein no era muy familiar. Pero Calvin Klein, o sea, es que no, bueno, eso es Calvin una Klein. sutil manera de hacer publicidad, ¿no? El marketing. Sí, obvio. Pero, no, o sea, póngale al menos un nombre a los calzones de allá de cada país, para que como que sonara. Pues me imagino que era porque la marca Levi's o Levi's era muy, en ese momento sí estaba muy bien posicionada. Seguramente. Sí, puede Sí. ser, sí. Yo, por Es ejemplo, que si me hay ponen a una- pensar en una marca colombiana de ropa interior, no tengo ni idea. Jeff o algo así, o sea. Las gatas. Hablamos de los Las gatas. Diana Jordi. Sí, de la época peor, o sea, no, ni idea. Yo iba a decir que había visto que en la audición musical que hace Marty en la primera parte de la película, Ah, de la canción de Power of Love, del grupo Hugh Lewis and the News, que fue el que dijo ahorita Hannah, la persona del megáfono es el cantante de la banda. Sí, sí, sí. El que dice, estás tocando demasiado alto. Y entonces, pues, me pareció interesante la curiosidad. Hay algo que en la primera película, yo creo que, o sea, o es tan irrelevante o estamos tan concentrados como espectadores en otra cosa que nunca nos damos cuenta del cambio de Jennifer, ¿no? Que en la primera es una y en la segunda No, es sí otra. se nota. y- Sí No, se pero nota muchísimo. yo Sí, no, o pero sea, es en la cuando segunda pequeña- película. No, o sea, yo no lo noté. En la primera, cuando ya pasó como
Ok, bueno, quizás en ese momento, ¿no? Por No, supuesto, sí, se que uno nota. está pequeño y no lo nota. Pero sí, a veces es como de, no sé quién lo hizo mejor porque realmente actuaban como muy parecido, ¿no? Las Yo me chicas acuerdo, no... yo me acuerdo que mi pensamiento ridículo adolescente fue, ay, la de la 1 era más bonita. Es Pues lo mira único que a que mí yo también pensé. me parecía más bonita, como la cara más finita. Ajá, Pero lo que había visto era que la actriz no pudo continuar con las películas porque la mamá se enfermó de cáncer. sí, exacto. Entonces caramba. ella no pudo seguir con las otras películas y como CMX nunca había pensado hacer 2 y 3, Sí, no. para Ok. él era yo voy a hacer una película y cuando vieron el boom que pasó y la productora de cine y todo dijo no, hay que sacar más películas porque esto es plata. Entonces por Sí. eso CMX siempre dijo si yo hubiera tenido pensado hacer otra película yo no dejo que Jennifer se meta al carro porque no nos ayuda la narrativa. Claro. Y por eso Sí. a ella la duermen como porque no No en salga ese tanto, momento no ¿verdad? funcionaba. Sí. Sí. Bueno, yo tengo que decir que uno de los momentos también más, que me llenaron como de emoción es cuando ya está después del baile, cuando todo se soluciona y él tiene que subir al carro y él ya Marty hace una carta, ¿no? Dejándole saber al Doc lo que va a pasar en el futuro, porque Sí. recordemos que en el momento en que él parte al futuro, pues porque es de manera accidentada, está que el doctor quiere hacer como su grabación y llegan los serbios, creo que son bueno, No recuerdo. no Creo que recuerdo, eran pero, serbios. Sí, sí, a los reclamar terroristas. porque él no les había pagado el uranio, entonces pues Es que cómo se mete con terroristas, o sea, Está es que loco. Sí, Leme o sea, es súper Está loco. es impulsivo. una cosa, él cree que es como, no, los terroristas por algo se llaman terroristas. No, sabes que yo creo que él dijo, yo ya me voy a ir con la máquina del tiempo. Sí. O sea, es como que yo me voy y ya, o sea, me libré. Sí. Pero no, claro, y ese momento es impactante porque tú desde el inicio sabes, caramba, no es un juego, sí lo mataron. Entonces cuando él hace, bueno, en ese momento ya en el futuro él hace la carta y está en el carro y dice, ¿cómo voy a hacerlo? Oye, pero sí, yo tengo todo el tiempo del mundo. Eso fue como tan bonito, tengo todo el tiempo, puedo regresar antes, puedo hacer esto. Y aún así pareciera que el tiempo nunca alcanza, ¿no? Y toda la escena cuando él está haciendo su mega montaje y ese gancho todo gigante para que después haga conexión exacta, o sea, esos datos que me parecían como de, ay Dios, lástima no entender matemáticas, pero eso debe ser una locura ser tan precisos porque en el momento es timbra y entonces ahí empieza todo lo que uno vio en física y entonces el movimiento, el viento, las cosas y uno no entiendo, pero qué genial. Esa escena Sí. me encanta, ese momento en el que él regresa y luego cuando ya está aquí, que realmente no alcanzó porque el carro se apagó, que es gracia, y tuvo que salir corriendo a alcanzarlo y lo ve y dice, no alcancé, no puede ser, a pesar de que él hizo todo, pero descubre que el Doc tiene este chaleco. Ujú. Dijo, ¿cómo así? Pues claro, es mi vida, o sea, puedo estar muy terco y todo, pero aún así sigue siendo mi vida y quise decidir así. Ese Sí. final Qué es lindo, muy sí. Sí, esa Muy parte lindo. es muy buena. Bueno, después de la primera película llegaron 2 secuelas filmadas consecutivamente y estrenadas en 1989 y 1990 respectivamente. En ellas se exploraron otras posibilidades del viaje en el tiempo, como las paradojas, porque acá sí se habla más de las paradojas, las realidades alternativas y las predicciones del futuro. Las secuelas mantuvieron el tono de aventura y comedia y contaron con el mismo equipo y elenco, con algunas incorporaciones como Elizabeth Shue, que interpreta a Jennifer, como ya dijimos, la antigua pues tuvo que salir, Jeffrey Weissman, Sí. que interpreta al padre de Marty, George McFly, que él salió por muchas diferencias que tuvo, que no le gustó, Sí. no le gustó cómo al final ellos tienen dinero y todo eso. De hecho, había una versión en la que Marty regresaba y regresaba era como a una mansión y tenían hasta ¿cómo se llama? Mayordomos y cosas por el estilo. Y a Ok. este actor dijo, no, pero esto no tiene ninguna coherencia, ¿cómo van a ser así? Tuvo muchos problemas. Otras fuentes dicen por ahí que quería cobrar más. La cuestión Sí. es que al final Yo vi, él ya no yo vi regresa. que Crispin Glover quería un sueldo muy exagerado y a la final le dijeron no, o sea, no, y quería tener autoridad de aprobar o no el guión, entonces era como, no, tampoco. O sea, así como de a ver, o sea, sí. Y por Sí. eso a él, pues prácticamente lo mataron en la segunda película. Sí, no apareció. Sí. Y cuando en las escenas que él sale, es un actor que le pusieron unas prótesis para que se pareciera a él. Sí, Jeffrey Weissman. Le pusieron un resto de cosas para Ajá. hacerlo similar. Y por eso Perdóname, cuando van para al futuro...
pero está escenas de para de acá. cabeza. Pero estas prótesis se la pusieron para las escenas otra vez cuando está con Lorraine en el auto y cuando le pega a Biff, o esas Cuando son es ya joven. las regrabadas. No, cuando Ok. ellos volvieron a regrabar muchas escenas. Entonces, No de te hecho, creo. este Se ven. señor, el Crispin, ¿no? Es el que hizo el Crispin. primer George. Sí. Él Ajá. demandó a la productora por la película 2 y 3 porque le estaba diciendo que estaban usando su imagen. Sí, Imagen. Exacto. Ok. exacto, lo estaban usando, pero él los demandó porque sí, el actor este nuevo le pusieron prótesis para que se pareciera a él. Y Eso fue todo según un lo lío. que, Ok. según lo que yo vi, la demanda se paró, pero fue porque Universal le dijo, bueno, venga, le pagamos y le pagaron aproximadamente Sí, $700,000. Imagínense. Cállate Wow. ya. Sí, al menos. Porque a la Sí. larga, pues sí tiene un punto válido porque es su imagen. Realmente sí lo Sí. están usando y sí lo están explotando. Bueno, y otra persona que entró fue Mary Steenburgen, que es el interés amoroso del Dr. Brown en la tercera parte. Ujú. Ahora hablemos de la segunda parte. Hey, Doc, we better back up. We don't have enough road to get up to 88. Roads? Where we're going, we don't need roads. Esta segunda parte a mí en lo general se me hace muchísimo más compleja, que es lo que lo hace Sí. bacana, porque comienza en los 80s, luego van al 2015, luego regresa al 85, luego se van hacia el 55 y luego, o sea, es un salto constante y eso a mí Sí. me parece muy bacana porque sí hay que estarle poniendo como atención a todos los sucesos que están pasando. Y cuando la estaba viendo, de hecho, ay, nunca les comenté, yo las vi en inglés, sí, ajá, eso les dije. Y saben que me di cuenta que la primera película tiene un doblaje y la segunda y la tercera tienen otro. Sí. Y la primera película, la verdad, me choca ese doblaje porque la siento muy vieja. O sea, la voz de Marty es como muy de adulto, la voz del Doc no sé si es la misma, la verdad, que las otras, pero no me gusta. Y el doblaje de la 3 y la 2 y la 3 sí me parece chévere porque es una voz un poco más juvenil la que le ponen a Marty, la verdad. Sí. Y la voz del Doc está chévere, pero bueno, en fin, era solo mi apreciación del doblaje. Y bueno, entonces lo que les decía en esta segunda película, como que la trama es muchísimo más compleja y realmente me gusta todo lo que exploran respecto, porque acá sí hablan de la paradoja y de hecho incluso el Doc en esta cuando dibuja en el tablero se dice, es que Wow, se creó sí. un mundo alternativo, entonces eso, ¡boom! Eso no lo había puesto antes, o sea, no nos había dicho de, uy, se puede generar un mundo alternativo, sino sencillamente se cambia nuestra misma línea, la modificas y ya, entonces es bien bacana. ¿Qué me cuentan ustedes? ¿Qué me dicen ustedes respecto a esta segunda película? De hecho, hay una escena que la eliminaron de la película cuando Biff viaja al pasado y él se Sí. entrega a sí mismo el calendario. Se supone que él alteró su propio futuro y hay una escena eliminada donde cuando él sale del DeLorean, él rompe el bastón y lo que sea, y hay una escena donde él se está desmayando, se está cayendo y él se desaparece Ah, sí. porque él se alteró su propio futuro, interfirió, digamos que dejó de existir por Ok. por alterar su pasado y él se desaparece, sino que decidieron no dejarla en la película porque a la audiencia de prueba no lo entendió muy bien, quedó como que, ¿qué Sí. está pasando acá? Sí, ¿qué pasó? Ah, ok. Entonces por eso Wow. no la dejan. Sí. Bueno, yo puedo decir que la segunda película de Regreso al Futuro es mi favorita de las tres. Y por todos los argumentos que dijo Hannah. O sea, a mí me encanta esta simultaneidad. Pasa de aquí, pasa de acá, tengo que volver, tengo que cambiar, tengo que recambiar. Y por un error que él cometió en el futuro, que fue comprar este bendito calendario que pretendía hacerse rico. Eso llega a un dilema ético y moral porque él dijo, ay, pero ¿será que si lo pruebo? ¿Será que no? O sea, yo Creo no que sé yo si lo hubiera lo hecho. mismo. Yo lo hubiera hecho Yo también. lo hubiera comprado, Yo lo hubiera sí. comprado. Pero no hubiera sido Pero- tan Tan como obvia, tan ¿no? obvia. Como- O sea, jugaría Sí, algunos un que edificio otros, que diga Hannah. Sí. pura gente de Hannas. motos. Entonces por eso es que la amo. Yo amo hasta a la Lorraine de todos los tiempos y más cuando se tuvo que transformar para agradar a Biff y luego Biff que solo como por satisfacerse que tiene un parecido con este expresidente de hace poco de Estados Unidos. Ay, yo siempre lo comparo con Sí. él, Sí, perdón. sí, sí. Y como Es y horrible. la misma arrogancia y el mismo caminado y el mismo cuadro, o sea, él, por supuesto, había un problema de ego con Biff, pero es la mejor para mí.
O sea, para mí que haga todos estos cambios, dejó de ser tan romántica, porque la primera es un poco romántica, ¿no? De todo, ay, los papás y el baile, y todo se concentraba en el baile. En cambio, aquí nos concentramos en lo que dijiste, en esta paradoja, en cuando se partió la línea del tiempo, cuando se abrió, ¿qué vamos a hacer? Y el ¿qué? Bueno, yo quedé igual, porque cuando le intenta explicar todo, a pesar de todo, después de que uno la ve muchas veces, esto sí lo entiende, ¿no? Uno sí entiende esa línea temporal, pero me encanta, y me encanta cómo lo solucionan, me encanta que tengan que ir de aquí para allá, eso es fascinante, además porque se pone a prueba la máquina del tiempo, pero con una brutalidad así, y funciona, da todo de sí, eso sí. Sí, además que ahorita la máquina del tiempo vuela, porque antes no volaba, Sí. ahora vuela y utiliza residuos orgánicos para poder, Sí, poder no aprendió el uranio. 45 gigawatts. Es sorprendente que lo logre, pero sí. Mr. Fusión, me acuerdo, la máquina. Sí. De hecho, Señor sí, la Fusil. de la segunda película, así como en la primera, el tema principal era ayudar al papá a recuperarse de su monstruo. En la segunda era la batalla, en cierto sentido, de Marty del futuro por dejar ese orgullo raro de que no me llames gallina. Sí. Era como Sí. pelear con esa parte oscura de su personalidad. Y bueno, la tercera es toda una aventura épica, pero es muy bonita por el cómo se fortalece la amistad. Sí. Entonces cada película tiene como su línea central, pero me encanta de la segunda la visión de futuro. O sea, Sí. nosotros llegamos al Es lo 2015 máximo. a comparar el futuro que pensaban de los años 80 y ver, oiga, esto medio alcanzó a ser posible, tal vez esto no, pero era una visión espectacular y una visión de pronto un poquito romántica, porque pues las botellas de Pepsi, los tenis, Sí. la gorra. Los tenis son lo máximo. Sí. E intentaron, ¿no? Creo Sí, que de hecho los intentaron salieron hacer. algunas pocas unidades de elementos así. Entonces, pero sí, era muy bacana la visión de futuro, y pues hay cosas que aún todavía no se logran, como las proyecciones holográficas de la publicidad, sí. cosas así que todavía falta. Pero no, y sobre todo el logro máximo de poder tener una maquinita que genera tanta energía con solo residuos orgánicos, Sí. y hacer el carro volar, espectacular. O sea, yo creo que eso era realmente la revolución científica en el futuro, Sí. porque lo demás, pues, Sí. sí, a mí me parece muy curioso que sigan usando fax. O sea, los fax. Sí, sí, total, sí, eso no tiene sentido. Claro, lo pusieron disque revolucionario porque en cada habitación había uno y más portátil y todo, Ajá. pero realmente es así de... Pero me da mucha risa eso ahorita que lo estaba viendo, y la cuestión de las pantallas, la de cuando pone el canal 35, el y todo dividido. Eso me llamó mucho la curiosidad. Una de Sí. las cosas que sí vi que como que no tenían, o sea, no sé si en ese momento no evolucionó como debía, era la falta del teléfono celular. O sea, porque Sí, claro. no lo tenían, No lo habían y el pensado. celular No es se pensó, sí, ¿no? viejísimo. No. Y nunca se pensó que, y mira, hay un celular y con pantalla y que se puede hacer videos, sino que era la videollamada. ¿Te acuerdas que se Era había una videollamada. Videollamada. Es Sí. que la Pero forma en la como que un chat. la forma en la que ellos lo plantearon fue así, la videollamada y con la pantallota que se va a interactuar con tu tele o con tu cuadro digital o algo así. Exacto. No lo vieron como un celular portátil o algo que te llevaras. Sí, todavía no había esa visión. Yo quiero Sí. mencionar Sí. que para la película 2, de mis partes favoritas, efectivamente es la llegada al 2015. Sí. Ver cómo ellos tenían como esta visión del futuro y esa obsesión que siempre hubo con el auto volador. O sea, Sí. siempre Sí. había una obsesión con que en el futuro iba a haber Sí. autos voladores. Y me acuerdo que en la escena donde él está mirando, está parado como en el teatro que dice Tiburón 19, ¿no? Ah, sí. Que sale el tiburón holográfico a comerlo. Y entonces yo veía que ellos habían hecho esa broma interna para Steven Spielberg, porque en ese momento ya habían salido 4 películas de tiburón. Entonces dijeron, Wow. de aquí al 2015 ya hay 19. Y en el cosito, en el cartel, dice dirigida por Max Spielberg, que era el hijo, el hijo. el primer Sí. hijo de Steven Spielberg. Entonces Genial. eso fue pues súper, o sea, bacano para ellos como hacer Sí. esa Ese referencia. guiño. Ajá, sí. Y lo otro era que cuando Jennifer llega a su casa del futuro y ver a este Marty, que Uy, sí. uno decía, ¡ah!
¿quién es este Marty? Todo perdedor y ya no puede Total. tocar guitarra. Sí. Y se dejó como presionar por Needles o lo que sea. Y es como que pensar, pero ese no es el Marty que hemos visto, porque Marty Sí. lucha y pelea y no se deja y como que tiene sus sueños. Y entonces al ver eso es como que algo pasó con él que alteró también su futuro. Bueno, o sea, obviamente eso no tenía nada que ver con lo que pasó con el almanaque, pero esa parte también me parece interesante. Sí. Y ya lo que dijo Caro, o sea, el hecho de que tenían que volver a restaurar toda la línea temporal, entonces eso, toda esa escena como que estaba el Marty del 85 y el Marty del 55, que era del 85, entonces no se tenían que encontrar y entonces pilas con otra vez volver a cambiar y no nos podemos ver, eso es súper divertido. Una de las cosas que a mí me generó muchos sentimientos fue cuando, bueno, Marty va hasta el 2015 y tienes que evitar que tu hijo vaya a la cárcel porque XX, bueno, y todo. Sí. Y fue encontrarse con un hijo rayos, muy loser. Un hijo todo como tonto, Uy, no, como si pero- tuviera un problema. Sí. Eso para mí me generó porque uno piensa, pues si Marty es así, el hijo va a salir 3 veces más pilo, más loco, ¿sí? Al menos el niño. Y lo ve uno como todo atontadito. ¿Qué pasó? O sea, Marty, ¿qué pasó? ¿Por qué Sí. lo criaste así? Y siento que para él ver a su hijo así como, ¿qué pasó? ¿Qué hice tan mal? O sea, debió ser un golpe duro. Porque es que, Sí. y hacerse pasar por él, y luego cuando salió a decir todo, a defenderlo, y no lo reconocían, y no, pero ¿cómo así? ¿Tú por qué me estás mirando así? Debió ser un golpe duro, y yo espero que todo lo que pasó haya, bueno, porque sí, lo que dijo Ricardo en algún punto, que hubiera sido cambiar el futuro por una cosa tan tonta como que le dijeran gallina, y eso lo dejara afectar tanto como lo vemos en la tercera. Espero que todo ese futuro le haya cambiado para el beneficio de su hijo, porque parece que así como George en su momento se dejó arrastrar por las circunstancias cuando era joven, Marty hizo lo mismo en un punto. Ay, bueno, entonces ya no puedo tocar guitarra y ya, mejor me apago, mejor soy un Ajá. perdedor, Sí, sí, y eso sí, sí. arrastró a su hijo. Entonces espero que él, de verdad, si la línea del tiempo siguió que él se casara otra vez con Jennifer y tuviera sus hijos, fuera lo positivo, ¿no? Que ya él hubiera aprendido que cosas tan bobas en el pasado como eso pueden repercutir muchísimo en el futuro de las personas. Porque, pues, ok, haciendo un pequeño spoiler de la tercera, él tiene un accidente por una bobada de eres un gallina, y solo por eso arruinó su futuro, y solo por eso quizás el de sus hijos. Entonces espero que todo eso le haya cambiado a esos muchachos, porque es que de verdad eran, uy no, el hijo de Marty era tenaz. No, perdedor. era rarísimo. Yo cuando vi la película y vi Sí. que Parecía el hijo como un era así. retrasado. Uy, Sí. sí. Total. Además, con la chaqueta toda, una manga toda larga y la otra y la gorra como O sea, de tonto. O sea, yo me acuerdo cuando yo vi eso y dije, ¿qué pasó aquí? O sea, porque su Ajá. hijo es Sí, así. O sea, ajá. sí, Sí, está sí. bien, el papá es loser. Ok, sí, tuvo una vida que también se conformó porque después del accidente ya no pudo tocar la guitarra, chalala. Pero eso no significa que un hijo salga así. O sea, sí, en o sea, no. serio, o sea, eso me parece. Yo les iba a preguntar a ustedes qué les pareció que Jay Fox hiciera tanto de su hijo como de su hija. ¿Qué les pareció ese detalle? Ay, fue muy chistoso. Además que yo no lo supe, en el momento que vi la segunda película, nunca supe que ella era él, Sí. sino hasta después que alguien dijo, él es Michael J. Fox. ¿Qué? A mí me No pasó puede eso. Yo no sé si ser. era porque el canal cuando lo veíamos a veces no se veía bien y se veía como borroso o lo que sea. Pero yo me vine a dar cuenta después que yo dije, ¿es él? O sea, que como que uno se queda viendo bien la imagen y, ay, sí es él. O sea, lo maquillaron súper bien. Yo creo que Sí. yo ni me fijaba en las piernas porque las piernas son puro de man. Entonces era así como que me fijé más de la cara, pero nunca me di cuenta hasta después, hasta mucho tiempo después. No, bien maquillada sí estaba, pero Sí. más que eso uno decía, no, de pronto, pues, tal vez no alcanzaba el presupuesto para la actriz. Pues, invirtieron mucho en los demás efectos especiales, el de Lorian y todo eso, entonces, ok, una actriz para solo hacer de hermano un ratico, pues, ok, muy chistoso. Sí. Yo todavía estoy esperando la pizza o más bien, que el aparato que hidrate la pizza. así Sí. como la de uy, Pizza Hut, sí. y ya esté lista en 3 segundos. Sí. Wow. A Ah, mí eso me igual encanta que porque- en el quinto elemento. Eso, justo iba a decir lo mismo, Sí. me acordé inmediato del chicken good con el pollo, es genial. A mí me encanta la escena, yo creo que me encanta mucho
obviamente volver a verlo a tocar la guitarra y luego desde la perspectiva de él arriba como en la traboya o algo así para evitar que los otros muchachos lo fueran a secuestrar, porque si o sea, se volvía una locura, porque si lo quitaban a él no regresaba el tiempo, entonces bueno, de todo pasaba, ¿no? Me gusta mucho cuando él está haciendo la cacería al almanaque en su Hoover, en la tabla que volaba. Sí. Es genial, aunque es muy conveniente el espejo retrovisor que algunas veces sí está y otras veces no está, pero bueno, son errores de producción. Pero me encanta todo ese momento cuando él está con la onda, está en el carro intentando cogerla Biff lo ve, le pega, mejor dicho, y que al final, de hecho, hay 2 momentos épicos de aparición del Dr. Emmett Brown. Primero cuando él está en el 85, cuando Biff le dice, o sea, descubre que él no es el Marty de su línea, sino que es el viajero en el tiempo. Sí. ¿Se acuerdan? Que se encuentran en la azotea y entonces Marty como que parece que se tiró del edificio y el otro se queda así como, se tiró, no sé qué, que aparece en el DeLorean. Esa parte es genial. Sí. Genial. Y luego cuando le quita el almanaque, que el Doc vuelve a hacer su aparición majestuosa, lanzando la cuerdita esa de banderines para que el man se vaya. Esa parte me encanta. O sea, esa película. Y también una de las cosas que me encanta, espéreme, es cuando regresan al 55, le da dinero y le dice, cómprate ropa que no sepa, o sea, que no llames la atención. Pone su sombrero, su chaqueta negra, su walkie-talkie y acá todo es que espía. O sea, genial. Esa parte es Menos genial. mal, Biff fue bien bruto y reveló todo el detalle. Fue en el 55, exactamente tal día. O sea, bien bruto el villano. Pero es que supuestamente siempre lo hacen porque ellos creen que van a matar a la persona y por eso dicen, le puedo revelar todo y no va a pasar nada porque lo voy a matar, así como maté a tu padre. O sea, esa parte también fue así, ¡oh, maldito! Y Lorraine, ay, pobre Lorraine, toda voluptuosa. Lo que uno hace por los hijos. Se veía como una madame de esas, de los bares, raros. No, y cuando le dice, o sea, si me estás peleando por eso, pues te las regreso. O sea, así toda de, ay, pobrecita, lo que se sometió por mantenerlos a ellos. Sí, qué feo. Además, porque para Biff no fue una mujer nunca que quiso, sino fue un trofeo. Sí, exacto. Y un trofeo que fue transformando con los años y que no dejaba escapar. O sea, aquí te voy a tener hasta que te mueras, si no es que yo te mato. O sea, a pesar de que todo se ve muy gracioso, es terrible. Eso es una tragedia muy tenaz. No, de hecho, en la 1 es una tragedia. La verdad es que yo digo, como se acuerdan alguna vez que yo dije, ¿cómo pueden ser tan naturales los carteros, los mensajes bomba que se pueden hacer chiste en El Regalo Prometido? En la 1, cuando él está con ella en el carro, que Biff está, prácticamente la está intentando abusar de ella. Las abusar. Ajá. Sí. Si no llega George, pues pasan cosas horribles. Yo digo, wow, ¿cómo puede ser eso tan común que pues lo puedes retratar en una película y ponerle un grado de valentía rara, extraña, como de transformación del personaje, pero como que no es importante lo que le esté pasando a ella. Sí. Ahorita que lo vi fue así, wow, o sea, ¿cuántas niñas no son violadas en su prom? En fin, temas oscuros para no tratar en este podcast. Bueno, pasando a un tema menos oscuro, perdóname, un pequeño parte. Hablábamos alguna vez con Carolina la forma de asumir los problemas del Dr. Brown. En vez de haberlo regañado, ¿cómo se te ocurre, Marty, haber tomado ese almanaque? Eres un desgraciado, tú no eres mi amigo. No, fue siempre ha sido como, no, pues ven, lo resolvemos, no, perdón, cuando hace sus maquetas, lo burdo de la maqueta. Él siempre como buscando la solución. Es tan excelente, maravillosa la personalidad de no, en vez de sermonearte, pues somos amigos, resolvamos esto juntos. Ah, eso es genial. Sí. Eso es muy bonito. Sí, porque es que en ningún momento lo está cuestionando. Dice, vamos a solucionarlo y ya. O sea, yo lo pensaba, yo me hubiera vuelto loca de la ira. ¿Cómo se le ocurre? ¿Por qué no se me ocurrió primero a mí? No, después de la consecuencia es como, ¿ves? O sea, mira lo que tú hiciste. Nunca hubo un reproche así. Sí, exactamente. Porque, o sea, nunca fue como, mira, ay, no, la embarraste y ahora tú eres el culpable de todo esto. Nunca hubo un reproche, sino de, hay que solucionarlo. Sí. ¿Ustedes se acuerdan que en el periódico que Doc le muestra a Marty en el 85, ese presente cambiado, hay un titular que dice que, pues, que al Doc lo habían metido a psiquiatría? Sí. Ay, sí. Y entonces hay una noticia al lado que dice que la guerra de Vietnam acabó en el 85, o sea, no en el 75. No. Wow. Y también dice que
Nixon aspira a su 5º mandato. Entonces, Dios. de alguna forma era como que la influencia de Biff Todo es en la malo. línea temporal Sí. alteró varios hechos históricos. Y para Y mal. todos los para- males. Y para mal, Sí, peor. porque Exacto. era un presente nefasto, o sea, Horrible. todo lleno de violencia, caos. Además que era lo que hablábamos con Anuar la vez pasada, que la estábamos viendo, decíamos, pero ¿por qué no se está dando cuenta dónde está llegando? Los barrotes, los carros quemados, la basura, o sea, todo vuelto nada, Sí, es sí, sencillamente lo poco observador que él era. Sí. Ok, ahora pasemos a la tercera parte. En la tercera parte, el final de la primera. Bueno, de hecho, durante la segunda película nos empiezan a botar datos de lo que va a pasar en la tercera película, porque están Sí. súper ligadas, entonces empezamos a ver lo que es el... Se me olvidó el ancestro de Biff. ¿Cómo es que se llama? El Perro loco. tatarabuelo. Perro loco. El perro loco Era, No, Tannen. Tannen. eran Tannen, sí. Sí. Perro loco Tannen, sí. Que lo muestran dizque en el museo. O sea, qué narcisista es el man que tiene su museo. Desde los comienzos de su generación. Que es impresionante. Bueno, nos empiezan a botar como estos datos de estos personajes que luego para que no nos sorprendan que van a aparecer. Y al Ajá. final de la segunda película tenemos el caos brutal. Ya van a llegar, o sea, llegan, tienen el almanaque, crema el almanaque, todo empieza a cambiar, todo se nos pinta maravilloso, pero el Doc sigue arriba y empieza una super tormenta, le cae un trueno, un super relámpago, perdón, y se desaparece. Y hay que tener en cuenta que antes la máquina del tiempo estaba fallando y Sí. mostraron esa fecha, 1885, y que él le pega a la máquina y dice, tengo que arreglar, no sé qué. Sí, Y él sí. también ya había mencionado que su época favorita era el oeste. Era lo ese, el viejo Sí. oeste. Ajá. Y su camisa, eso lo había visto en un video, su camisa tenía caballos y trenes. Ah, sí es cierto, Entonces, carretilla, una carretilla. Una carreta y un tren, entonces nos habían como Dado dicho, miren, pistas. por acá va. Perdón, y la Wow. película que está viendo Viv cuando está con las dos chicas en el jacuzzi, Ah, sí, es la de es Clint una de Eastwood. Clint Eastwood, Sí. que Sí. está haciendo lo que hizo Martin la tercera, En la que era tercera. ponerse El duelo. Ajá, Eso. sí. Entonces desaparece, Marty se queda ahí, aguacero brutal, y llega un carro con una carta del Dr. Genial. Brown. O sea, Eso esa es lo parte, que- ese es el mejor cliffhanger de la vida. O sea, es así de, ¿qué? Esperen, ya se acabó la película. Y ahí corta, Marty regresa corriendo con el otro Doc. Okay, relax, Doc. It's me. It's me. It's Martin. No, it can't be. Just sent you back to the future. Oh, I know you did send me back to the future, but I'm back. I'm back from the future. Porque el otro, el Doc del 55, está haciendo toda la cuestión pues para que Marty regrese al 85, y cuando lo ve me encanta porque se desmaya. Pero es que claro que no se va a desmayar, pero yo te acabo de Te mandar. acabo de ¿Qué mandar al pasó? Pero regresé del futuro. del futuro. Es lo máximo. Entonces, Yo bueno, iba a decir que la escena, para mí, esa escena en que llega este cartero todo oscuro en esta Diluvio. tormenta, y fue así como todo eso romántico. Marty McFly, de verdad, es que hemos apostado durante Sí. esta carta ha estado 70 años y hemos hecho muchas apuestas de que estarías acá. A mí una cosa que me pareció muy tonta, pero ¿por qué deja que la carta se moje? ¿No ve que se borra la tinta? Todos estábamos igual acá, pero tápela. dice, pero póngase abajo, métase al carro, se está mojando. Esos Él son tiene un hojas de hace paraguas 70 años. gigante, sí. Sí. Me encanta la actitud del cartero, o sea, sí, efectivamente, entra todo oscuro, Marty McFly. No, es que estábamos apostando y yo perdí, ¡ja! Y empieza a reírse. Sí, todo No menos. la cree. Excelente ese cartero. No, además, Y qué luego buen como que el servicio. chismosito. Oiga, sí. Sí, qué buen servicio. Sí. Después de 75 años. ¿Qué iba a decir? 70. ¿Qué iba a decir, Ricardo, que lo corté, perdón? No, eso, que la actitud del cartero y luego como que cambia completamente de actitud y como dispuesto a leer la carta como todo chismosito, como, ay, Sí, re de verdad, chismoso, es él, estaba sí, ahí. es su amigo. Y es que Genial. además como el otro le dice así, Doc, el Doc está vivo, y el otro así, pero ¿quién rayos es el Doc? ¿No? Pero él súper feliz de saber pues imagínense el misterio de esa carta, sorprendente. Y tuviera tantas precisiones para la ubicación. Sí. En este punto, a esta hora, bajo, iba a haber una tormenta y que tú tenías que estar. Eso debía ser así como, ¿cómo es que se llamaba? El mundo desconocido, ese programa que es bien viejito, La dimensión desconocida. Sí. Eso Pero fue estuvo muy genial. gracioso.
Sí. Y ya después de que pues el Doc bueno, recordemos que esta película llega en 1990, un año después, porque pues en el momento en que estaban estrenando en 1989 la segunda parte, ya estaban en postproducción la otra. Entonces, la verdad es que llegaron muy pronto. Y como ellos ya tenían imágenes de la tercera película, por eso las pusieron al final de la segunda. Si recuerdan, hay como un resto de imágenes. Porque el próximo capítulo. Claro, sí. Y él decía que lo que quería era que no pasara como muchos fans de Star Wars que se quedaron así en ascuas después de otra película y pasó mucho tiempo, bueno, en fin. Ok. Entonces ya tenemos esta tercera película donde ya le explica, oye, mira lo pasó, mira la carta, y empiezan a pensar cómo lo vamos a... no, él ya va a ir a su futuro, porque en la carta Doc le dice, no vengas para acá, pero ellos descubren que el Doc fue asesinado por Tannen. Entonces, esa es la motivación de Marty para ir a 1885, ¿verdad? Sí. Entonces ahí es cuando regresa y amo brutalmente la pinta de Marty cuando va. Su pantalón rojo ahí, su saco, chaqueta, camisa, su camisa rara. rosada. Sus botas. Rosada. Nunca la usó. No, genial. Esa ropa fue lo máximo. Y que le dice, o sea, porque es el mismo Doc el que le elige la ropa, ¿no? O sea, y lo lleva allá. Es maravilloso. Sí. Ahora sí, en la tercera parte de esta película, que empieza así, sabiéndose una verdad bien amarga, pues porque el Doc pues dejó una carta. Esta carta estaba muy específica, que es que este idiota, perdón, la monja, yo no sé ni cómo pudieron leerla después. La secaron. Sí. En la chimenea. Y la carta dice específicamente dónde está la máquina del tiempo para que tú puedas regresar, o sea, le da especificaciones y él dice, listo, ok, en el principio todo está bien, de bueno, voy a volver a mi punto D, pero cuando se dan cuenta de la tumba y dice esto, y él, pero ¿cómo así? Si usted no se puede morir. Y entonces Dr. Emmett de 1955 dice, no, yo no me puedo morir, no, te apoyo para que vayas a salvarme. Eso fue como muy bonito, ¿no? Sí. Porque es a salvarse a sí mismo. Christopher Lloyd hizo un papel espectacular, o sea, uno le creía todo lo que decía. Ay, sí, es adorable. Sí, súper adorable, esa es la palabra. Me encanta. Exacto, él tenía como que esa forma tierna, pero como de si fueras el abuelito sabio que muchos tienen. Ay, sí. Y que tú nunca te vas a cansar de escucharlo. Sí. Entonces, y otra vez viene el problema de la cuarta dimensión. Eso es fabuloso cuando tienen que pasar el muro y él, pero ¿qué es la cuarta dimensión? No, yo también me pregunto qué es la cuarta dimensión, pero bueno. Sí. Es genial porque cuando la pasa, o sea, porque él está llevando a una imagen de indios, ¿no? Pero es una fotografía, es lo que sea. Y cuando pasa, efectivamente, están viniendo a hacer... Esa parte es genial, es genial. Yo tengo escenas favoritas, entonces, me gusta otra vez. Tenemos una particularidad en las tres películas que se repiten ciertas escenas, ¿no? Sí. Por ejemplo, cuando la escena de... ¿Marty despertando? Cuando Marty se despierta, en cada una de las películas está inconsciente en una cama y parece ser la mamá, y la mamá le dice Marty, o le dice, tranquilo, estás aquí, siempre le menciona como un lugar de la casa, y siempre es como esta particularidad que es como la escena en cada de las tres películas, y lo mismo cuando conoce a Biff, ¿no? Sí. Y me gusta mucho cuando le dice a él, baila, y le empieza a disparar, y él empieza a hacer el paso de ese. Ay, no, qué risa, me encanta esa escena. Es muy bueno. Y me gusta mucho la escena de toda la escena del baile cuando están en la celebración de lo del reloj. ¿No le pasa que esa canción se le queda grabada por siempre? Sí, la tengo aquí todavía. Acá la tengo. Sí. Me parece muy chévere toda la escena que el Doc está con Clara bailando, y esa escena como de verlo a él con esa cara de enamorado, o sea, tiene una cara así como de no, y cuando él empieza a disparar con el arma, Marty, al juego ese que, porque el otro se le burla, ¿sí? Que el otro se le burla y le dice, ay, bueno, no todos pueden, y él dice, no, espérame, y saca y empieza, pin, y todos quedan como que, uy. Sí, ¿de dónde aprendiste eso? Sí, es genial. A mí esa parte me gusta mucho. Y la escena del tren, o sea, la escena del tren donde los están ahí prestoleños. metiendo los leños. Sí. Y todo eso, toda esa escena
a mí me fascina, me la disfruto y me emociono siempre, o sea, me parece como si no la hubiera visto. Sí, a mí me gusta en particular, yo no sé, cuando yo vi esta película, en esa época a mí me gustaban muchísimo las películas de El Viejo Oeste. Yo era súper amante del género western. Ahorita no sé si me guste tanto como antes, pero yo creo que por eso esta película yo la disfrutaba tanto, porque me gusta ver como todo este crecimiento del Hill Valley, ¿no? Cuando llegan y muestran el pueblo, pues construyéndose así de lo que podía, teniendo la primera vez las estructuras de la torre del reloj. Bueno, genial, me gusta mucho. Y también amo la escena cuando conocí a Biff. Es que los momentos en el que él interactúa con Biff son lo máximo, porque siempre pasa algo loco y él logra salir de ese embrollo y logra como que siempre salir victorioso y dejar atrás al otro loco que él ya lo considera como su enemigo, ¿no? Sí. Pero esa parte cuando le dice, dame agua, algo así, ¿no? Al bartender. Entonces el otro, acá tomamos whisky. Sí. Le echa el whisky y se quema la madera al lado. O cuando él se despierta de donde que se golpea la cabeza y cae en la casa de sus antepasados, ¿no? De los primeros McFly que llegaron a América, sí. Que le dice, ¿quieres agua pura? Ay, ¿quieres agua fresca? ¿Quieres agua? Y le limpia y le echa y es así. Y el agua está toda amarilla. Y yo, ay, no, pero lo peor es que así debió haber sido. O sea, sí, claro. Cuando está comiendo la carne le salen todavía los balines. Los perdigones, sí. No me acuerdo. Es muy bueno. A mí hay una parte que supuestamente, obviamente la grabaron, pero quedó como chiste interno. Cuando él entra con el conejo, iban a poner al conejo de quien engañó a Roger Rabbit, ¿se acuerdan? El conejo. Okay. Sí, iba a entrar así, pero pues ellos dijeron, no tiene coherencia, o sea, porque pues obviamente en esa época no existía ese personaje y además no tiene nada que ver, pero quedó como un chiste interno para ellos. Me pareció horrible el sombrero que utiliza este señor, el otro es el McFly. El antepasado. Del antepasado. Sí, es que ¿cómo se llama? Simon McFly, sí. Cero vaquero. Horrible. Sí, eran cero vaquero. Pues claro, ellos eran pues de otro lado, de Irlanda. Pero bueno, toda esta película a mí me encanta el hecho del que esté en Viejo Oeste, me encanta la cuestión de los caballos, yo no sé, yo creo que era por eso que me gustaba tanto, de los caballos, la cuestión del jinete, todo este cuento contra los indios, eso me parecía muy llamativo, y los duelos con armas, así toda bélica. Ok. Sí. Y Ricardo, ¿qué las escenas favoritas? No, escenas favoritas de la tercera, sí, me parece excelente la del tren con el DeLorean, porque es ese contraste de el DeLorean que era el carro de la época, bueno, de los 80, pero de la época, pero con esos arreglos tecnológicos, el condensador de flujo, ya tenía todo listo para viajar en el tiempo, solo le faltaba alcanzar la velocidad de 88 millas, y le tocó apoyarse en una locomotora, ese contraste, pero genial, esa escena es espectacular, y es muy linda la escena como de el romance del doctor con la profesora, con Clara. Es algo muy bonito, y el tren revolucionario del final, del puro final, la locomotora, es espectacular. sí. Y tal vez el ícono más tal vez el resumen de las tres películas es cuando el doctor le regala a Marty el cuadro, la fotografía de ellos. Esa es una sola imagen que dice tanto y te da tanta emoción. Es eso, tal vez lo que más... No, y al final que él cuando toma la decisión de no hacerle caso al que lo está retando, cuando le vuelve a decir aprende, gallina, y que él dice, o sea, ya no me va a afectar, y ahí él cambia su futuro, porque ese accidente hubiera, o sea, dañado un montón de acontecimientos. Y, o sea, cuando yo vi esa escena también me pareció espectacular que él hubiera aprendido después de toda la experiencia, porque siempre se dejó picar, y ahí vimos el crecimiento de Marty, la madurez, entonces eso es bonito. Sí, logró aprender a que sencillamente es lo que él está diciendo, más no lo que soy yo. Ajá. Entonces, cuando logra separar esas dos cosas, es que logra, como dice, tener un aprendizaje, porque al final de la película, que pasa lo del carro, y que él frena, o sea, él se va hacia atrás, él dice... este es el accidente que me pudo haber modificado toda mi vida. Entonces es súper bacano que él logra aprender. Y lo que iba a decir de la foto es que es muy chévere porque al principio de la tercera película ellos encuentran la foto, pero el Doc solo. Entonces es muy bacano que ahorita, bueno, que el regalo es la foto de los dos solo la puedes tener tú y no se la puedes mostrar a nadie, pero está súper chévere. A mí esta película siento que consolida lo que es la relación de ellos, de la amistad, porque realmente él regresa por amistad, o él dice, yo no voy a permitir que mi mejor amigo se muera, y también consolida el hecho de que
el futuro no está escrito, que es lo que le dice el doctor bueno, creo que se lo dice A Jennifer. a Jennifer, ¿no? Cuando ella le dice, oye, el papel, y se borró. Entonces le dice, el futuro no está escrito, y realmente es muy cierto, porque con cada cosa, era una de las cosas que a mí me gustaba de Men in Black, la última, no, la 3, bueno, que él decía, es que con cada decisión hay demasiadas posibilidades. Entonces claro. es casi lo mismo acá, o sea, tú puedes decir, voy a cruzar la calle, pero a lo mejor no la cruzo ahorita, me espero 2 segundos, pero con esos 2 segundos ya se generaron muchas posibilidades que van a pasar en tu futuro. En fin, cosas así. Sí. Genial. Pero la es bacano. escena muy graciosa que siempre me da risa es cuando el dog está sufriendo por Clara y tiene su copa de whisky y está hablando es lo del máximo. futuro y que en el futuro la gente no va a correr no va a caminar porque le toque, sino por diversión y Sí. que no sé qué, y todos como que no, está más borracho y no se había tomado no ni te ve la nada. primera, y cuando se manda esa copa, ay Dios mío. Y se cae. Y es que le dice, ¿cuántas lleva? Dice, no, es la La única. primera, o sea, Es que él no toma. No, imagínese. no, Además, me si están encanta. mostrando al principio que esa cosa es súper potente, que hasta quema la madera, imagínese. Toda esa parte del reto es muy chévere. Es muy porque buena, él se sí. está probando. Tenemos que irnos porque él acepta el reto porque dice, es que el lunes me voy. Me encanta cuando le dice, nos vemos a las 7 de la mañana. Y dice, no, a las 8. Yo solo mato después de desayunar. Las discusiones que tienen ellos. Sí, es sí, genial, es genial esa parte. Y pues claro, él está súper confiado de no me va a pasar nada porque yo voy a hacer en el futuro. Entonces cuando el dog le dice, pero es que el tren se puede demorar, y el otro, ¿qué? Pero bueno, cuando están en esa situación, está muy bacano porque que le está apurando, el otro le hace el menjurje para que le ayude a despertarse y todo eso, y es cuando Sí. ya por fin tienen ese enfrentamiento. Es bacanísimo, Sí, bacanísimo, y que no. luego utiliza lo que decía Andrea como la cubierta de un caldero o algo así que era metálico, porque le dispara, o sea, Tannen le dispara. Oiga, qué cosa tan divertida debe haber sido grabar estas 2 películas, porque uno haciendo como de 1000 personajes, o sea, Biff Sí. haciendo de Sí. viejito, luego joven, luego normal, y luego... en una época y en la vaquero. otra, Pistolero. o sea, Sí. Sí, muy eso bueno. había sido muy bacano. Y que en esa época todavía no había tanto CGI, entonces pues perfectamente están en los escenarios viviendo y manipulando las cosas. De hecho, no me acuerdo dónde la grabaron, pero la condición que el Estado puso era que ellos pusieran el set y lo dejaran ahí, que eso servía como de atracción turística. Ay, vea Wow. pues. Y no les cobraron, les dijeron, hagan el set, nosotros los dejamos grabar, no hay problema, hagan el set, pero déjenlo ahí, no lo quiten. ¿Y existe Wow. todavía? No, se quemó. Ay, no te Se quemó, lo creo. escuché la vez pasada que se había quemado, no sé en qué año, pero se quemó. Qué triste. Ah. Triste. Caro, ¿qué opina de la tercera? Coméntenos, Caro. Bueno, yo tengo que decir que la tercera no es mi favorita. Entonces, siento que, bueno, nunca me ha interesado tanto las cosas como del oeste. Entonces, para mí no fue como tan llamativa, pero me gustó mucho conocer los orígenes de los orígenes. Sí. O sea, ahí sí fue el inicio de cada uno de estos personajes. Siempre me quedé con la duda de saber cuál era la familia del Dr. Brown, porque se supone que ahí hablan que él despilfarró todo lo de su familia. Yo, pero ¿cuál familia? Y buen pero punto. es que él dice que su familia llegó mucho tiempo después. No llegó en los Sí. orígenes del pueblo. Ah, Sí, ok. sí, Bueno, igual nunca la muestran, ¿cierto? Ni hablan, o sea, él solo despilfarró la plática y ya. Sí. Pero él era rico. Sí, Sí. El Dr. Brown era rico. tenía que ser, imagínate, no, para sostener todos esos inventos. Pero bueno, porque no me gustó, más que por lo del oeste, siento que perdió, yo venía demasiado de pronto emocionada de la segunda, porque pasaban muchas cosas en distintas partes, ¿sí? Y la tercera otra vez cayó como en este romanticismo de la primera. Entonces, bueno, pero me pareció hermoso cuando el doctor se enamora, porque tuvo Sí. que encontrar el amor en esa época, digamos, tan lejana. Y eso para mí fue muy bonito, porque es que a pesar de todo él estaba solo, él siempre estaba muy Sí. solito. Sí. Y encontrarlo en Clara y ver esa cosa como de si existe el amor a primera vista y hacer todos estos sacrificios que él no se creía, porque él era también un poco apático a todo eso del amor, como de, ay no, eso, un científico no puede enamorarse o cosas así, o santos científicos. Bueno, para mí fue muy bonito ese romance, y nunca tampoco entendí cómo funcionaba muy bien la locomotora, pero como es que la Eso no hizo tiene funciona Mucha y lógica. todas sus explosiones, pero me pareció muy
genial todo eso, porque siempre faltan mentes brillantes en algunas épocas, ¿no? Y él nos demostró que si hubiera habido gente más, si hubieran dejado brillar a otras personas, quizás la revolución de la tecnología se hubiera dado más rápido. Pero como que a veces como que no, tú siempre era como, ay, el científico, siempre que dicen así, el científico es loco. Entonces, para mí hacer ese comparativo, oiga, pero se podía hacer una locomotora. No, las locomotoras van así a no sé cuánto y realmente no iban tan rápido para lo que es ahora. Pero él pudo lograr que fuera más rápido y hacer que el DeLorean... Bueno, fue todo un cuento, pero me gustó el romance, me gustó Clint Eastwood, porque se hace llamar Clint Eastwood, que fue lo mejor. Sí. De hecho, le preguntaron a Clint Eastwood si tenía algún problema porque se utilizara su nombre y él dijo, no, todo bien, me gusta. ¡Ay, qué bacano! Aprobado. Aprobado. No, sí, menos mal no se puso exigente ahí. Sí. Pero para mí, no fue la mejor para mí, o sea, pero no porque fuera mala, no, ninguna película es mala. Ninguna película es mala, solamente que la segunda me dejó demasiado emocionada con tantos saltos en el tiempo. A mí me encanta eso, la simultaneidad, pasa aquí, pasa allá, y volvió al romanticismo, pero es muy buena, por supuesto, y termina la trilogía de manera excelente. Sí, lo que decían los productores, o bueno, no me acuerdo si Rob Gale o CMX, era que la 1 era como la historia de amor de sus papás, ¿no? Sí. Amor raro, etc., y luego sí amor. La 2 era como él y Jennifer, lo que podían construir y lo que podía pasar y bla. Y la tercera, ellos dijeron, no, le vamos a dar una historia de amor al doctor. Entonces, por eso fue como que contando esas tres. A mí me encantan las tres, yo las amo las tres por igual. O sea, las disfruto y me las puedo ver 10,000 veces y las disfruto. Sí, fíjense que acá en esta yo no tengo como de, ay, esta es mi favorita. No sé, yo las tres las disfruto igual, me gustan las tres. Me gustan igual. Como en la 2, por ejemplo, fusionan todas las escenas del 55, pues lo que ya había pasado con lo nuevo que está pasando. Me parece que les quedó perfecto, les quedó como guante. Sí, no tendría tantos problemas. Y me gusta mucho, fíjense, hay un personaje que aparece acá también, que es el maestro de Marty, el señor Calvo, que no recuerdo el nombre. El director. No me acuerdo, sí. Supuestamente en la edición final, hubo una escena que cortaron que Tannen sí lo mata en la tercera película, y de hecho lo mata por la espalda, como iba a matar al Dr. Emmett, y lo mata al frente de su hijo. O sea, ¿se acuerdan que cuando él llega, él está con su hijo y le está diciendo, sí, los tienes que tratar con disciplina? Entonces el niño, sí, yes, va, o sea, le habla así como pues en esa época, ¿no? Entonces lo que dicen es que Tannen, en un camino, lo que sea, le dispara frente a su hijo por la espalda y el señor se muere. Pero dijeron, no, esto está súper gris, esto está muy crudo, no lo podemos dejar así. Entonces ya lo quitaron, porque si era una escena muy turbia, o sea, era muy tenaz. Pero es muy bacano ver cómo ese personaje, o sea, obviamente es comedia y es ciencia ficción, lo que sea, es un personaje que permanece con sus mismas características, sin importar la cantidad de años que pase. En la escena que Buford está colgando a Marty, Michael J. Fox se supone que él tenía que poner de una forma la mano para que no le hiciera daño la cuerda, porque lo hicieron con efectos prácticos. Sí. Wow. Pero él puso mal la mano y cuando a él lo subieron, a él lo estaban ahorcando de verdad. Sí. Y él llegó a perder el conocimiento por un momento. Y él lo contó en un libro que él escribió, Lucky Man. Él contó ese suceso, que realmente él sí perdió el conocimiento porque lo estaban ahorcando de verdad. Que ellos se dieron cuenta cuando cortaron, él está en el piso y no se despertaba. O sea, no pasaba nada. Entonces todos se quedaron así de, oh my God, ¿qué pasó? Y ya fueron a verlo y sí, imagínense qué trauma. Terrible. Sí. Dios mío, no. Sí. Pero esa escena también me gusta, porque me encanta cómo entra el Doc con su escopeta modificada acá, súper futurista para ese momento, y que salva a Marty. Es muy genial. Fíjense que yo siempre he tenido problemas con esta paradoja con Clara, porque Clara ella en teoría en el pasado normal, en el 1885 se debió haber muerto, y por eso el cañón se llama Clara, ¿no? El cañón de Clara, lo que sea. Sí. Ellos la salvan. Bueno, él la salva y se enamoran. Entonces, en la línea pasada antes, él de todas formas la iba a salvar y se enamoraba, porque decía, su amada Clara estuvo con él. O sea, él siempre la tenía que haber salvado en su viaje al pasado. Sí, y no estaba la máquina del tiempo en ese momento. ¿Cómo la salvó entonces?
No, porque de todas formas la tenía que haber salvado. En caballos. En la de los caballos, porque él Sí, tenía sí, que haberla recogido. Pero, no, Sí. acá va mi duda. Porque supuestamente él la conoce cuando él va y la recoge. En la primera vez que el Doc va al pasado, en su pasado. Es que no sé cómo explicar eso porque yo me confundo. Pero porque cuando dicen su amada Clara lo enterró, lo que sea, ellos ya se habían conocido y se habían enamorado. Entonces, la forma en la que ellos se conocen es porque él va al tren, la recoge y la lleva a su lugar. Pero en el pasado normal, ella nunca la recogen, sino que ella va sola y por eso es que se muere porque los caballos se vuelven locos. Sí. Ese es Bucky, Ajá, sí. entonces acá está como esta paradoja loca porque si en el pasado de este man la salvó, ya me hice bolas, ya no sé ni qué estoy Sí, diciendo. no, y yo te entiendo Y totalmente, es más o entonces menos. en el pasado. Es que es como que me Es que no pasa entiendo. con... Ahorita que mientras les estoy hablando como que más me confundo. Lo tenía en la cabeza y se le fue. No, sí, yo le entiendo. Yo te entiendo. ¿Sabes cuándo me pasa con Terminator? Yo todavía no me explico cuál fue la primera vez que llegó y por qué Sara y por qué, o sea, también me hago bolas y nunca me hago entender, pero algún día. Algún Alguien te día cuando explicará seamos cuál fue el científicos. origen. Sí. Sí. Bueno, quería aportar algo acerca de las películas y es que, bueno, en todas siempre hubo un enfoque de estas películas también las van a ver niños y tal vez por eso tuvieron que cortar ciertas ideas Sí. en el guión. No sé si ustedes leyeron, inicialmente la idea de la máquina del tiempo era que iba a ser un refrigerador. Sí. Entonces, ¿sí? pero dijeron, no, ponemos un refrigerador como máquina del tiempo, los niños se van a meter a los Sí. refrigeradores para jugar a la máquina del tiempo. Sí, Entonces, sí, sí. por eso descartaron completamente la idea y bueno, pues la decisión de haber usado un automóvil que tuviera que andar a 88 millas por hora fue espectacular Sí. y yo creo que eso les dio un impulso Sí. abismal. Sí, claro. Desgraciadamente el DeLorean ya no se hace, pero por ahí mi esposo me comentó que hay un señor que sí los fabrica. No, bueno, ese señor debe estar Bajo pedido debe sí, cobrar no sé bajo cuánto. pedido. Imagínense. Sí, todavía los hay de colección. De De hecho, colección. hay un autor de ciencia ficción que me gusta mucho, se llama Ernest Cline, y en su biografía él dice, tengo un DeLorean. Wow. Y es espectacular. Sí, todavía hay algunos. La compañía como tal, DeLorean Motor Company, pues cesó sus actividades por un tema, parece que de fraude. Bueno, eso no lo he entendido muy bien. El dueño de la compañía aún vive y he visto prototipos que todavía el DeLorean, que el DeLorean futurista, que como que hay intenciones de que vuelva a surgir, pero pues no he visto aún materializado un proyecto así. A ver qué pasa. Yo tengo que confesar una cosa. A mí el carro, o sea, viéndolo muy objetivamente hablando, me parece muy Ujú. feo. O sea, dándole el romanticismo de lo que es Ajá. volver al futuro, de lo que sea. A mí, yo lo veo y digo, oh, este carro está bien feo. A mí no me gusta la parte del frente, es muy achatada, no sé. Quizás A las... mí me parece que Plano, lo tal cool vez. era las puertas que se abrían hacia arriba. Sí, es que es lo como que llama la forma que- atención. A mí lo que me gusta es eso. Iba a comentar que en la 2 ellos tenían planeado que viajaran, creo que eran los 60s para ver cómo explorar el futuro de los papás. O sea, era una historia totalmente diferente porque a Bob Gale eso les parecía muy interesante toda esta cuestión y la cuestión de la guerra de Vietnam y todo este cuento, pero es que se iba a poner muy político el asunto y ya iban a perder totalmente Sí. la cuestión de humor, de comedia, de como aventura. Entonces ya dijeron, no, dejémoslo sencillo, por lo sencillo Sí. que pueda ser la segunda película. Sí. Y quedó así. Yo la verdad es que la tercera la disfruto mucho. Como les digo, tengo esa canción en mi mente. Creo que la voy a convertir en mi ringtone porque es muy bacana, la de tururururu. Es lo máximo. Clara es un personaje que me gusta, se me hace simpático y muy a la onda de lo que sería el Dr. Brown, porque pues ella era profesora, le gustaba la ciencia y todo esto, y me encanta cuando el Dr. Brown le dice, yo leí esta historia cuando era niño. Entonces la otra, pero sí salió el año pasado, o sea, así como sí, recién salió. Le dijo, no, es que cuando lo leí me sentí como niño, bien bajado ese balón, como Sí. dicen por acá. Sí, le quedó bien, sí. Y toda la escena del tren, me encanta Supremo cuando, que me parece muy inseguro, la verdad, pero cuando el señor dice, es el peor caso de corazón roto que llegué a ver, ¿no? Cuando están en el Sí. tren. Sí, sí, sí. Entonces Clara se voltea y le dice, era un hombre con cabello blanco y tenía ojos de cachorrito, De no sé qué. perrito, algo así. Entonces que ella frena la locomotora, o sea, eso se me hace súper Sí. tenaz, como cualquier persona puede llegar a hacerlo, pero bueno, me gusta porque ella va, da la vuelta, lo empieza a buscar, encuentra el taller de él porque él era un herrero, Sí. el lugar donde muestra toda la maqueta
maqueta, él y sus maquetas que son fabulosas, es maravilloso. Hay una cosa que él se iba a comentar, que al comienzo de la película que Marty le dice, bueno, no tenemos gasolina, pues vamos a llenar el tanque, ¿no? Y el otro así, la gasolina no se va a inventar hasta después de tantos años, como que 2 años, algo así, el otro, y ahí es que tienen que empezar a buscar estas opciones. Y sí me gusta lo de la locomotora, es que pensé, cuando Caro dijo lo de la locomotora, pensé la locomotora que viaja en el tiempo, pero lo de la locomotora me pasó muy bacana porque él explica algo de los comprimidos y que tiene toda esta energía. Sí. Y toda esa secuencia de que Clara se sube, que también yo le decía a mi esposo, es que ella es súper aguerrida, o sea, qué mujer en esa época, para esa época era súper valiente y temeraria y todo, porque ella se sube a la locomotora, intenta ir, no sé qué, o sea, toda esa secuencia es súper bonita, súper chévere, y al final que Marty le tira la tabla pues para que rescate a Clara y pues ya el doctor se queda ahí, es muy bacano. Yo sí disfruto esta película. ¿Sabes qué? Sí me gusta mucho, mucho de la tercera película, es la parte final cuando se da este momento de la supuesta carrera, porque fue cuando fue demostrar que Marty había madurado. Pero yo en ese momento le perdí la fe porque él aceptó la carrera y yo, no cambiaste, no aprendiste nada de todo lo que ha pasado en el tiempo. Pero cuando él frenó y vio que venía otro carro, o sea, todo ese momento para mí fue así de, qué bueno, aprendiste que te digan gallina no es el fin del mundo y que esa pequeña cosa puede cambiar todo un futuro para muchas personas. Eso a mí me encantó. Y bueno, el final, cuando el doc llega y le dice, no, el futuro no está escrito, eso para mí fue wow, fabuloso que le digas eso y no que quieras otra vez ir a ver cómo cambiamos el futuro. No, me pareció muy bonito, esa parte fue muy sentimental. Sí, porque igual le dice, ¿a dónde vas a ir? Al futuro, y dice, no, ya fui ahí, o sea, ya no tengo que ir, si tengo una máquina puedo visitar otras épocas sin tocar nada. Exacto. Sí. Sí, acuérdate, si viajas en el tiempo, no toques no nada. compres nada y no te lleves un souvenir porque puedes afectar muchas cosas. Bueno, yo creo que ya dijimos todo lo que teníamos que decir de las películas. En consenso general son de lo mejor, nos regalaron 1000 cosas maravillosas. Sí. Es una película de culto y menos mal Robert Zemeckis dijo, yo tengo todos los derechos de esta película y no voy a permitir que hagan otra entrega, no voy a permitir que hagan un remake, ¡Qué ni maravilla! un reinicio bajo mi cadáver putrefacto. No sé si ustedes vieron, estuvo rondando, creo que por redes sociales, un tráiler de lo que hubiera sido Volver al Futuro 4 y estaba Tom Holland actuando con, no se sabía si como creo con que Robert lo Downey vi. Jr. Bueno, sí, solo sí, era una foto iba a ser, no y sabía una si iba a cosa. ser otro personaje familiar de Marty, pero también era McFly. Bueno, era un tema, un rollo, y eso alcanzó a tener bastante revuelo. La gente, uy, la 4, y la gente súper emotiva, las lágrimas, porque siempre ver a Christopher Lloyd y a Michael J. Fox juntos en cualquier evento es súper emotivo. Sí, lo máximo. Entonces, pero bueno, después de leer un poco, resulta que es que hay unos estudios o unos, bueno, no sé cómo llamarlos, que utilizan inteligencia artificial para armar trailers de posibles películas. Y les quedó muy bien hecho. Muy bien hecho, porque Tom Holland se ve idéntico a Marty McFly. Sí. Lástima, porque hasta el DeLorean se ve espectacular en esas pocas escenas que lo muestran, pero pues para que lo sepamos, no va a haber una cuarta, definitivamente. No, pero yo digo que mejor que no, ojalá nunca se les dé por hacer un remake o lo que sea, porque lo que fue es maravilloso, o sea, ya que ni la toque. De hecho, bueno, así para rapidez, porque ya vamos a terminar, estas 3 películas luego tuvieron una serie, videojuegos, la serie animada pues no tiene mucha relación, pero no sé si ustedes llegaron a ver, yo medio más o menos recuerdo que eran los viajes del doctor Emmett Brown con sus hijos y mostraban más a los niños, que los niños también interactuaban de vez en cuando con Marty y etc. Pero pues no trascendió mucho. Hubo un videojuego y a raíz del videojuego después en 2015 salió un cómic y este cómic tenía el aval de Zemeckis y de Bob Gale. De hecho, Bob Gale hizo parte del guión, igual que el videojuego. Entonces hagan de cuenta que es como una expansión, es como una secuela, aunque no la quieren llamar secuela. Y ahí son como, creo que son 3 o 4 números donde son ciertas aventuras y por fin develan cómo se conocen Marty y el doctor. Se los voy a contar así rápidamente. Rápidamente es que ellos se conocieron porque Marty entró, el niño era todo vándalo, Marty entró al lugar donde estaba Emmett Brown, iba a robar unas cosas para algo de un amplificador o lo que sea, y ahí es cuando se conocen el doctor Brown con él, o sea, prácticamente dice, lo disculpa, le dice, ok, está bien, no vas a hacer esto, y se da cuenta de todo, no te voy a llamar a la policía
policía y se da cuenta de todo el potencial que tiene Marty y pues prácticamente deciden volverse amigos y ya. Así es que se genera la historia. Qué lindo Entonces inicio. es interesante que Bob Gale y CMX estuvieron inmiscuidos porque realmente le da un aval real de que hace parte del universo de lo que fue Back to the Future. Bueno, antes de irnos, yo tengo que decir que amé los nombres de los perros del Dr. Brown, estos hermosos. Sí. Copérnico y Einstein me parecían de lo más creativos. Copérnico lo y máximo. Sí. Ajá, lo mejor, los amé. De hecho, incluso cuando el Dr. Brown hace como, Dios, en vez de decir Dios, dice el nombre de algún científico. Eso es genial. Sí. Santa Ciencia. O en español dice Santa Ciencia. Dice Santa Ciencia, no, en inglés él dice otro, dice, no me acuerdo el nombre. Great Scott. Great Scott, sí, Great Scott. Great Scott. Sí, es lo máximo. Bueno, yo quería decir las cifras. Back to the Future 1, presupuesto 19 millones, recaudó más de 390 millones, obviamente siendo un éxito en taquilla. Back to the Future 2, presupuesto 40 millones, taquilla 332 millones. Y Back to the Future 3, 40 millones de presupuesto, recaudación 245 millones. Pero aún así recaudaban muchísimo. O sea, lo que gastaban y luego recaudaban era impresionante. Ajá. Para esa época, wow. ¿Algo más que comentar, Ricardo, que no habló para el final? ¿Todo bien? Bueno, no, pues para cerrar, pues una película de culto que revive como los recuerdos más hermosos de la infancia y una rememoranza de la amistad, al respeto por la ciencia y pues a cuidar como esas cosas de tu personalidad o aprender a pelear con tus monstruos externos y los internos y no, sobre todo la amistad. Y no, pues el DeLorean sigue siendo para nosotros un ícono, verlo en otras películas o en otros lados donde hacen referencias al DeLorean, ya no como un DeLorean, sino como un Toyota eléctrico, por ejemplo, y uno sabe que es la referencia, es hermoso ver eso todavía, y pues que queda presente para mucho más a futuro. Volver al Futuro es una saga que ha marcado a varias generaciones y que sigue vigente y relevante después de 30 años. Sus personajes, sus diálogos, sus escenas, sus efectos especiales, su música y su mensaje siguen cautivando y emocionando a los espectadores de todas las edades. Back to the Future es una oda al cine, al tiempo y a la vida. Y con esto terminamos nuestro episodio de hoy. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado de este viaje al pasado, al presente y al futuro. Les agradezco por su atención y los invito a que nos dejen sus comentarios, sugerencias, dudas e inquietudes a través de nuestro correo hijasdelatele@gmail.com, igual que en la caja de comentarios de Spotify y YouTube. Este podcast se encuentra en Apple Podcasts, Amazon Music, Podcast Guru, Spotify, Deezer y en otros reproductores más, igual que en YouTube, así que no se lo pierdan, suscríbanse y compártanlo a quienes consideren que les puede llamar la atención. Y recuerden, el futuro no está escrito, lo hacemos nosotros. Esta transmisión termina en 3, 2, 1. It's